En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre intervalos, en específico sobre los tipos de intervalos y la representación de estos, haciendo especial énfasis en los intervalos acotados. Antes de iniciar con los tipos y la representación, debemos de recordar que si tenemos un extremo de un intervalo encerrado por un paréntesis, esto nos estará indicando que ese extremo no está incluido en el intervalo mismo. Por otro lado, si tenemos un extremo de un intervalo encerrado por un corchete, como es el caso de la B en este ejemplo, entonces estaremos indicando que ese extremo sí está incluido en el intervalo mencionado. Ahora sí, podemos empezar a ver cuáles son los tipos de intervalos que hay. Vamos a ver que dentro de la clasificación de los intervalos podemos destacar dos tipos fundamentales: los intervalos acotados y los intervalos no acotados. Cuando hablamos de intervalos acotados nos estamos refiriendo a que existen un conjunto de números reales los cuales se encuentran entre dos números dados. Esos dos números los llamaremos extremos o cotas. Por ejemplo, si hablamos del conjunto de los números que se encuentran entre 2 y 5, entonces este es un intervalo acotado debido a que todos los números que pertenecen a ese intervalo se encuentran dentro de esas cotas, son todos mayores que 2 y menores que 5. Tenemos que conocemos los dos extremos que limitan mi intervalo. Por otro lado, si el intervalo es no acotado, entonces sucederá todo lo contrario, es decir, solamente conocemos uno de los extremos. El intervalo se va a encontrar solamente acotado, ya sea inferiormente o superiormente. Por ejemplo, si hablamos del conjunto de todos los números mayores que 3, entonces conocemos la cota inferior, el extremo inferior, que es 3, ningún número va a ser menor que 3, pero no sabemos, no existe, mejor dicho, una cota superior, es decir, van a ser todos los mayores que 3 y los números mayores que 3 son infinitos. Por lo tanto, ese intervalo es no acotado. Ahora vamos a ver los intervalos acotados, en específico la representación de estos. Veremos de los intervalos acotados su representación simbólica, su representación algebraica y su representación gráfica. En cuanto a la representación simbólica, sabemos que utilizaremos en este caso los extremos del intervalo dado. Si, por ejemplo, queremos hablar del intervalo de los números contenidos entre negativo 2 y 3, entonces podemos intervalo de forma simbólica de la siguiente manera: negativo 2,3 encerrado con paréntesis. Aquí sabemos que en este caso, por tener paréntesis en ambos extremos, entonces ni el negativo 2 ni el 3 estarán incluidos en el intervalo. Cuando hablamos de la representación algebraica, sabemos que debemos de hacer referencia por medio de desigualdades al conjunto de todos los números que se encuentran en el intervalo. Y al observar el intervalo vemos que todos los números que se encuentren en él van a ser mayores que negativo 2 y menores que 3. Por tanto, la representación algebraica de ese intervalo la tendremos dada por esta desigualdad: negativo 2 menor que x y x menor que 3, sabiendo que x me hace referencia a los números que pertenecen al intervalo. En cuanto a la forma gráfica, entonces aquí tendremos que recurrir a una herramienta muy importante cuando hablamos de subconjuntos de números reales, y es nuestra recta numérica. Representaremos este intervalo en la recta numérica colocando sobre los extremos del intervalo dos paletitas o dos círculos. En este caso los extremos son el negativo 2 y el 3, entonces colocaré mis paletas sobre estos dos elementos y luego los voy a unir con una línea. Cabe resaltar que ninguno de los dos círculos se encuentran coloreados, ningunos han sido rellenados porque los extremos no están incluidos. Tenemos paréntesis y paréntesis. En caso de que estén incluidos, es decir, en caso de corchetes, debemos de rellenarlo, como veremos en el ejemplo que prosigue. Si queremos entonces resaltar nosotros el intervalo de los números contenidos entre 3 y 7 con corchete de ambos lados, entonces lo veremos de esta manera y en la desigualdad tendremos que ya no van a ser menores que 7, sino que van a ser menores o iguales que 7. Y no tendremos que serán simplemente mayores que 3, sino que serán mayores o iguales que 3. Así, la desigualdad que me representa este intervalo estará dada por x mayor o igual que 3 y x menor o igual que 7. En la forma gráfica tendremos las dos paletas sobre los extremos, que son 3 y 7, pero ahora estas se van a encontrar coloreadas para de esa manera representar que estos dos extremos, tanto el 3 como el 7, están incluidos en mi intervalo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima para hablar sobre intervalos no acotados y sus diferentes tipos de representación.